Bueno. ¿Qué tenemos hoy aquí? ¿Veis cómo salta el segundero? En el segundo 15, pues eso es un error de producción, un error de fabricación, que se está presentando en los Merkur con segundero a las 6. Os lo pongo varias veces porque es un poco sutil de ver. Este problema puede llegar a paralizar nuestros relojes, de hecho este se ha parado 2 veces. No solo revisaremos este problema del segundero que tartamudea, sino que analizaremos todo el reloj en profundidad como solemos hacer en el canal, revisando en el microscopio piezas, componentes, materiales y puntos de engrase. Pasamos al desmontaje. Dicho sea de paso, los pasadores de montaje rápido son una pasada. Al igual que el grabado en bajo relieve de la tapa trasera, que me encanta. Ese león le da un toque agresivo y masculino. Aplicamos la pelota para evitar rayones que siempre son muy antiestéticos. Queda a la vista el movimiento chino unificado con esas franjas de ginebra. Se trata de la versión más moderna y más adornada, pero en ningún caso es un movimiento desarrollado por Merkur o modificado como nos intenta vender la marca. Se trata de un calibre de remonte manual fiable, ampliamente probado, que en este caso es muy bonito de ver porque está muy adornado, pero en ningún caso está desarrollado o adaptado por Merkur. Antes de cualquier operación sobre el calibre, lo escapamos. Es decir, liberamos la tensión del muelle real y ya podemos empezar a trabajar. Podéis ver cómo poco a poco el volante, va perdiendo inercia y se para. Retirar el conjunto de tija y corona es extremadamente sencillo, solamente hay que pulsar y ya lo tenemos liberado. Destacar el tamaño de la corona, que al ser tan generosa, al tener este diámetro tan grande y estas marcas de agarre tan profundas, hacen que la operación del remonte manual sea muy agradable. No hay que hacer prácticamente fuerza y en ningún momento perdemos tracción. Cosa que sí ocurre con coronas más pequeñas cuando hacemos el remonte manual. Por la parte trasera también podemos ver el generoso sello de estanquidad. Retiramos la protección que le otorga su caja de acero inoxidable y ese cristal endurecido con K1. Colocamos las manecillas juntitas, pues vamos a proceder a su extracción. Para proteger bien el dial utilizamos este plástico especial y con los extractores hacemos presión hacia arriba y liberamos las manecillas. Si no tenéis estos plásticos de protección, también se puede utilizar un simple papel troquelado, es decir, cortado con esta forma. Las manecillas las guardamos en su propio contenedor para que no sufran ningún daño o se nos puedan perder. Vamos a retirar el anillo de sujeción o la bata. Este componente que tiene como cometido dejar bien fijadas lo que son conjunto dial y calibre, pero en este caso es espectacular. Está muy bien fabricado en acero inoxidable, tiene esta franja de color rojo que es de goma para permitir que la tapa trasera haga la presión justa sobre este elemento y este elemento a su vez ejerza también la presión justa sobre el dial para que todo se mantenga en su lugar. Otro aspecto que denota que se está haciendo las cosas con la máxima calidad posible es que el dial va sujeto mediante tornillos candado al movimiento. No está fijado con adhesivo ni a presión. Pero este es el primer error que han cometido. Este tipo de anclaje se suele utilizar o se utiliza en los movimientos tongi que son esqueletizados. En estos movimientos que son esqueletizados, el dial está hueco por dentro, está vacío. Y por lo tanto no puede utilizar los anclajes que son centrales, y utiliza estos anclajes que son laterales. Más adelante lo podréis ver con más claridad. La aguja del segundero, como en este caso es muy pequeña, lo que se hace es retirarla cuando retiras el dial. Cuando empujas el dial hacia arriba se retira también la aguja. Con lo que dial y aguja salen a la vez. En esta toma podéis ver un poco mejor lo que os comentaba. Este es el tornillo candado que sujeta una de las patas del dial. En realidad es un tornillo muy largo que llega hasta este orificio que está más centrado, más hacia el centro. En estos orificios es donde realmente deberían anclarse los diales que no están preparados para movimientos esqueletizados. Estos orificios dan una mayor precisión a la hora de anclar el dial. Pero como en la actualidad casi todos los relojes que se venden con movimiento chino unificado son esqueletizados, lo que se está utilizando en la actualidad son los anclajes laterales, los que están más alejados del centro. Aquí podéis ver un dial
original, un dial de los que se fabricaban antiguamente en los años 70-80. Las patas están más hacia el centro, están colocadas más en la parte central. Y en el centro hay un hueco para el funcionamiento de la rueda. Toda esta forma de mecanizar los diales se ha perdido en la actualidad. Ya no se hacen de esta forma, pues ya no se hacen relojes que no sean esqueletizados con movimiento Tongi. Y los que no son esqueletizados tienen el fechador, por lo que no pueden utilizar estos anclajes centrales y tampoco necesitan este agujero, este vaciado en la parte central. ¿Veis? Estos son los orificios de anclaje de un movimiento Tongi, un movimiento chino unificado, que no esté esqueletizado y que no tenga fechador. Pero estos anclajes, en los procesos de producción de los diales modernos, se ha perdido, porque ya no se suelen hacer relojes de movimiento chino unificado que no estén esqueletizados o que no tengan fechador. Y se han utilizado estos anclajes laterales que son menos precisos, pero que son los que se utilizan hoy en día. Como en los procesos de producción de diales actuales tampoco se utilizan diales tan gruesos, son unas láminas finas de latón, lo que se ha hecho para simular el hueco central es utilizar este aro de latón que simula esta altura extra que debería tener. De esta forma conseguimos emular la altura de los diales originales y dejamos el espacio necesario. Y el gran problema llega ahora, porque resulta que el agujero que han practicado en este aro, en este anillo de latón, para simular esta altura que debería tener en realidad el dial, la han hecho con el diámetro exacto que tiene el dial. Recordemos que este es el agujero por el que debe pasar el eje de la aguja del segundero. Siendo los dos agujeros del mismo diámetro y teniendo en cuenta las tolerancias de fabricación que tienen los chinos, es absolutamente imposible de que encajen a la perfección. Con lo que esta pieza de latón que hay por debajo va a sobresalir por alguno de los lados, reduciendo el diámetro del agujero. Este problema se habría podido solucionar simplemente haciendo el agujero del anillo interno más grande. Se podía hacer un poco más grande sin ningún problema, porque este agujero interno no se ve. Voy a retirar el material, el latón que sobra de este orificio con la ayuda de la broca de mano. Simplemente es seleccionar el diámetro de broca que nos va a permitir retirar este material que impide el libre movimiento del eje de la aguja del segundero. Y aquí tienes una de las causas de la lotería china. En este caso es una lotería. Te puede llegar un reloj que funciona perfectamente o te puede llegar un reloj que tenga problemas de este tipo. Y no es problema del movimiento. Este calibre está probado de sobras durante décadas y décadas de funcionamiento. En este caso es una chapuza al haber intentado adaptar los procesos de producción de los diales actuales a cómo tenían que ser los diales que utilizaban estos movimientos antiguamente. Vamos a repetir esta operación también por la parte trasera del dial, haciendo el orificio un poco más grande y ya está, no tiene mayor dificultad. Realizado este movimiento al microscopio, podemos ver que el engrase de los pivotes del balance están perfectos. No está nada seco, está perfectamente engrasado. ¿Veis esa huella que hace en el rubí? Vemos el otro pivote, en este caso el pivote que está en el puente del balance. Y bueno, en este caso hay un poco más de aceite del que debería haber. En realidad esto debería ser una huella circular. Hay mucho más del que debería, pero bueno, no vamos a ser muy puristas y prefiero que sobre a que falte. Ya podemos proceder a volver a montar todo otra vez. Montamos el dial y lo anclamos bien con sus tornillos. Ponemos la aguja segundera, que en este caso va a rotar sin problemas. Podemos ver en este fragmento que está aumentado 4 veces su velocidad original, cómo gira perfectamente. Colocamos las agujas centradas a las 12. Y volvemos a colocar su caja.
Engrasamos la tija. Como siempre, antes de colocarla, la engrasamos en sus 4 puntos de engrase con la grasa de silicona. Y la instalación es extremadamente sencilla, solamente pulsar hacia adentro. Anillo de sujeción o bata, ya hemos comentado antes que de una calidad excelente. Y procedemos a ajustar la marcha del movimiento para pasar al time grapher. En su posición horizontal, con cara hacia abajo, da un rendimiento excelente. Con una amplitud de 300 grados. Es muy buena amplitud. Denota una salud muy buena. Al colocarlo en posición vertical, con corona hacia la izquierda, está dando también muy buenos valores. Pierde un poco de amplitud, que es lo normal cuando los dos pivotes están descansando sobre los rubíes, pero la desviación posicional está muy contenida. Solo hay un retraso de 8 segundos. Y cuando colocamos el reloj en la posición de corona hacia abajo, que es la posición que se suele adoptar con el reloj cuando estamos de pie, también tenemos unos muy buenos valores que en la práctica se traducirán en unos retrasos que más o menos rondará los 5 segundos al día. Muy buen valor para un reloj mecánico, vuelvo a repetir. Y más teniendo en cuenta que es un reloj bastante modesto, cuesta 120 euros. Cerramos la tapa. En este caso utilizaremos la llave Haxa para darle mayor torque, para poder dar más apriete y proteger mejor el calibre de la entrada de humedad. Por si es la primera vez que me veis hacer esta operación con la llave Haxa, siempre protejo todo el reloj con papel film para proteger el metal de los posibles rayones si se escapa la llave Haxa. Una vez terminada la operación, ya retiramos el plástico protector y, bueno, veis que está en perfecto estado, que es como debe estar. Por último, os comentaré el tema del lumen. En este reloj es desastroso. Es como si el lumen se lo hubieran encargado al peor enemigo de la empresa, alguien que la quiere hundir a toda costa. Lo primero que llama la atención es que los índices del segundero sí que tienen lumen, pero la aguja del segundero no tiene lumen, con lo que queda bastante estúpida la cosa. Pasados 2 o 3 minutos ya viene el apocalipsis. Baja el rendimiento del lumen totalmente y la aguja del minutero ya prácticamente ni se ve. Normalmente esta prueba la hago durar unos 15 minutos, pero es que en este caso a los 10 minutos ya no se veían las agujas. Algo totalmente patético. La verdad es que el resultado de esta prueba dan ganas de llorar. Y bueno, en este caso río por no llorar. En resumen, tenemos un reloj que podía haber sido perfecto por el precio que tiene, pero que estos dos errores lo deslumbran completamente. Por último, destacar que la correa es bastante larga y para una muñeca tan ancha como la mía es de agradecer. En conclusión, si no queréis un boleto para la famosa lotería china, no compréis un Merkur con el segundero a las 6. Mejor el de segundero central, que lo más probable es que no tenga este problema. De hecho, lo pensamos probar de aquí a un poco y me da la impresión que estaremos ante un reloj perfecto. Así que no seáis malos, mineralizaros y supervitaminaros.